En un mundo que está, bueno, saturado de distracciones, existe una idea que se siente a la vez radical y absolutamente esencial. Y no es una idea solo sobre cómo hacer mejor el trabajo, sino algo mucho más importante, cómo vivir una vida con más propósito, con más sentido. Esta frase es, en esencia, el corazón de toda esta exploración, porque no se trata solo de ser más productivo o de tachar más cosas de una lista. Se trata de reconocer que la calidad de nuestra vida está en gran medida determinada por la calidad de nuestra atención. Y créanme, las mentes más brillantes y productivas de la historia han entendido esta verdad a la perfección. Pensemos, por ejemplo, en el gran psiquiatra Carl Jung. Allá por 1922, construyó una torre de piedra completamente aislada a orillas de un lago en Suiza, sin electricidad, sin agua corriente. Para cualquiera, esto parecería una simple escapada, ¿no? Unas vacaciones. Pero Jung no estaba huyendo de su trabajo. Al contrario, estaba corriendo hacia él. Fue en esa torre, en ese aislamiento total, donde pudo hacer el trabajo de reflexión profundo que cambió para siempre la forma en que entendemos el inconsciente. O veamos un ejemplo más de nuestros tiempos. Bill Gates. 2 veces al año, cuando estaba al frente de Microsoft, se tomaba sus famosas semanas de pensar. Se aislaba por completo en una cabaña para no hacer absolutamente nada más que leer y, bueno, pensar en las grandes ideas. De hecho, fue durante una de estas semanas, en 1995, que escribió ese famoso memorando, La marea de Internet, que básicamente reorientó todo el futuro de Microsoft para la era de la web. Nada mal, ¿eh? Y por supuesto, J.K. Rowling. Mientras escribía la saga de Harry Potter, justo en pleno auge de las redes sociales, ella se mantuvo deliberadamente alejada. Su único tuit en un periodo de año y medio fue una disculpa, diciendo algo como que el papel y la pluma son mi prioridad por ahora. Se negó rotundamente a fragmentar su atención. Entonces, ¿qué es lo que une a Jung, a Gates y a Rowling? Es esta habilidad que podemos definir formalmente. El trabajo a fondo no es solo trabajar duro, ¿eh? Es un estado de concentración máxima, sin distracciones, donde las capacidades cognitivas se llevan al límite. Este tipo de esfuerzo es el que crea valor real, el que mejora nuestras habilidades y, lo más importante, no es fácil de replicar. Es, en pocas palabras, un superpoder. Pero aquí viene la gran paradoja. Justo en el momento en que este superpoder se vuelve más valioso que nunca en nuestra economía, también se está volviendo increíblemente raro. Es como si, colectivamente, estuviéramos perdiendo la capacidad de enfocarnos de verdad. Y aquí está el contraste clave. Por un lado, tenemos el trabajo a fondo. Es exigente para el cerebro, crea valor nuevo, es difícil de imitar y necesita un enfoque total. Aquí es donde ocurren las innovaciones. Por otro lado, está el trabajo superficial. No exige mucho cognitivamente. Suele ser logístico. Ya saben, responder correos, agendar reuniones. Es fácil de hacer, fácil de replicar y casi siempre se hace en un estado de distracción. El problema es que el mundo laboral moderno nos empuja casi sin que nos demos cuenta constantemente hacia lo superficial. Y esto nos lleva a un punto crucial. En la economía actual, la del conocimiento, lo que determina el éxito es la capacidad de dominar temas complejos y de producir resultados de altísima calidad. Y la materia prima para lograr ambas cosas no es el tiempo, sino la atención. La atención concentrada es la nueva moneda. Para prosperar hoy en día se necesitan estas dos aptitudes, sí o sí. Primero, la capacidad de aprender cosas complejas y hacerlo rápido. La tecnología no espera, los campos evolucionan. Quien no aprende se queda atrás. Y segundo, no es suficiente con saber. Hay que producir, hay que transformar ese conocimiento en resultados tangibles, valiosos y rápidos. ¿Y adivinen qué? Ambas habilidades dependen enteramente de nuestra capacidad para trabajar a fondo. La historia de un consultor llamado Jason Ben lo ilustra perfectamente. Se dio cuenta de que su trabajo era superficial y, peor aún, fácilmente reemplazable por una máquina. Para seguir siendo relevante, ¿qué hizo? Decidió aprender una habilidad compleja, programación, pero se dio cuenta de que la única forma de lograrlo era a través de largos periodos de concentración intensa, sin interrupciones. Su historia nos demuestra que el trabajo a fondo es el motor de la reinvención profesional. Ahora, si el trabajo a fondo es tan increíblemente valioso, ¿por qué es tan escaso? La respuesta es simple y un poco aterradora, porque nuestros entornos de trabajo modernos parecen estar diseñados activamente para destruirlo. Hay una verdadera guerra declarada contra nuestra capacidad de concentración. Pensemos un segundo en la oficina moderna. Las oficinas abiertas, que supuestamente fomentan la colaboración, en realidad son un caldo de cultivo para la interrupción constante. Las plataformas de mensajería instantánea exigen respuestas ya.
La cultura del correo electrónico nos entrena para revisar la bandeja de entrada cada 5 minutos. Y hemos llegado al punto de equiparar estar ocupado, responder rápido, estar siempre disponible, con ser productivo, cuando en realidad muchas veces es todo lo contrario. Y el costo cognitivo de estas interrupciones es inmenso. La profesora Sophie Leroy le puso un nombre a este fenómeno: residuo de atención. Imaginen esto. Cada vez que cambiamos de una tarea a otra, incluso para esa miradita rápida al correo, una parte de nuestra atención se queda atrás, pegada en la tarea anterior. ¿Qué significa esto? Que la nueva tarea la estamos haciendo con una capacidad cognitiva reducida. Trabajar en un estado de constante interrupción es como intentar correr un maratón con una sola pierna. Ok, ya diagnosticamos el problema. Ahora, la solución. La pregunta del millón es cómo recuperamos esa capacidad de concentración. La respuesta está en construir una especie de fortaleza para proteger nuestra atención. A ver, un error muy común es pensar que todo se reduce a la fuerza de voluntad. Decir, simplemente me voy a concentrar más. Pero la investigación del psicólogo Roy Baumeister muestra que la fuerza de voluntad es un recurso finito. Es como un músculo. Cada vez que resistimos una distracción, agotamos un poquito de ese recurso. Así que confiar solo en la fuerza de voluntad para mantenerse enfocado es a la larga una estrategia perdedora. En lugar de depender de la voluntad, se necesitan sistemas, y una técnica poderosísima es la productividad de horario fijo. Es simple. Se fija una hora de finalización inamovible para el día de trabajo y no se mueve. Esta restricción nos obliga a ser brutales con nuestras prioridades, a decir que no a lo superficial y a maximizar la intensidad en las tareas importantes antes de que se acabe el tiempo. Y esta misma disciplina debe extenderse a la tecnología. La mayoría de la gente adopta nuevas herramientas digitales por miedo a perderse de algo, ¿no? El famoso FOMO. Pero un artesano, un verdadero artesano, es increíblemente selectivo. Solo adopta una herramienta así mejora significativamente su oficio. Deberíamos aplicar esa misma mentalidad a nuestra vida digital. La diferencia es abismal. La mentalidad de cualquier beneficio nos lleva a acumular docenas de aplicaciones y servicios que fragmentan nuestra atención a cambio de ventajas mínimas. La mentalidad del artesano, en cambio, parte de los objetivos centrales. La pregunta es, ¿esta herramienta me ayuda a alcanzar mis metas más importantes de una manera que supera, por mucho, los costos de atención que me impone? Si la respuesta no es un rotundo sí, se descarta. Y este punto final puede sonar contraintuitivo. Para mejorar la capacidad de concentración, hay que acostumbrarse a no estar constantemente entretenido. Si cada momento libre, esperando en una fila, caminando, se llena inmediatamente con el celular, se está entrenando al cerebro para que no pueda tolerar la ausencia de estímulos. La capacidad para el trabajo a fondo depende de la capacidad para resistir la distracción. Y esa capacidad se fortalece al permitirse, de vez en cuando, simplemente estar aburrido. Al final, todo esto se puede resumir en un principio fundamental, la famosa regla del 80-20. Esta regla sugiere que el 80% de los resultados provienen de solo el 20% de los esfuerzos. Bueno, el trabajo a fondo es ese 20% vital. La mayoría de las actividades diarias, el trabajo superficial, contribuyen muy poco. La clave entonces no es hacer más cosas, sino centrar una energía desproporcionada en ese 20% que de verdad importa. La propuesta final no es renunciar a la tecnología ni convertirse en ermitaños, para nada. Es ser intencionales, es reconocer que la atención es nuestro recurso más valioso y protegerlo ferozmente. El trabajo a fondo no es una limitación, es la llave que abre nuestro máximo potencial creativo y profesional. Así que la pregunta que queda en el aire no es si es posible hacerlo, sino ¿qué seríamos capaces de construir, de crear, si lo logramos?